Bienvenidos a otro encuentro de Concepción Política. Ustedes saben que este programa tiene cierta impronta de estar hablando con candidatos a las próximas elecciones. Pero la verdad que cuando hablamos con los chicos de la producción dijimos solamente candidatos, vamos a hablar con candidatos a la intendencia o concejales, o también sería interesante poder poner ante el público y ante su casa y en el hogar a personas que nos ayuden a pensar cómo es el tema del voto, que nos ayuden a diagramar una ciudad, a pensar una ciudad, a pensar en ciudadanía, digamos. Entonces, y en Concepción del Uruguay hay profesionales con los cuales podemos desarrollar este tipo de temas. Y ellos son dos personas que han venido a conversar con nosotros, la licenciada Natalia Marcó y el licenciado Gastón Vaca Cardoso. Natalia es socióloga, Gastón es licenciado en Ciencias Sociales, y nos van a ayudar, y en realidad vamos a estar conversando sobre el perfil del votante, el perfil nuestro, el perfil del ciudadano, cuáles son las variables que participan para poder elegir a una persona que es la que nos va a administrar nuestro dinero, que es la que va a gobernar, digamos. Así que bueno, nos van a ayudar un poco a, tal vez, ojalá, a usted a clarificarle un poco la próxima elección que será prontito, en el mes de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias, Natalia, gracias. Gastón, gracias. Gracias. Bueno, la presentación, en realidad, los estoy presentando como sociólogos, ciencias sociales, personas que son formadas y capacitadas para, de alguna manera, analizar el comportamiento de las masas, el comportamiento de las masas, y también por ahí después terminar en la individualidad del sujeto, ¿no?, que hace que elija una determinada cosa. ¿Cómo están viendo estos tiempos? ¿Cómo están viendo al ciudadano en un contexto como en el que estamos viviendo, ¿no? Esta cosa de la política que tiene tanta mala fama, que tal vez la hizo el político y no la política. ¿Cómo ven ustedes la situación? Arranquemos a charlar un poco por ahí. Natalia o Gastón. Y bueno, como para poder conversar, a uno se le vienen a la cabeza muchas cosas, porque uno piensa en el sistema político, en lo necesario que es para funcionar, para hacer sólida la democracia, que haya ofertas de políticos, de proyectos, pero también uno piensa en los ciudadanos, en nosotros, nos pensamos a nosotros mismos, y qué nos pasa frente a ese escenario político con tantos años, ¿no? Tantos años, y que, como te decía, cierto desilusión, desencanto en muchas de las personas con respecto a la política. Sí, la palabra fuerte por ahí destacar es esa del desencanto. Entonces, a los ciudadanos nos toca, y a los políticos les toca, pararnos todos juntos frente a ese desencanto que hubo y hay, a raíz de muchos años, ¿no? De que esto de, al final, la política, como se dice, no me ayuda a salir adelante, me ayuda poco. Esa sensación, por ahí a nosotros nos toca tratar de traducir esas sensaciones y en cuanto a nuestras profesiones, y es eso lo que destacamos, un desencanto frente a lo político, y cruzado con esto de es obligatorio, yo voy porque es obligatorio votar, claro. Y ese desencanto hay que atenderlo, porque se traduce en un indeciso, como siempre surge la preocupación, ¿no? ¿Qué pasa con ese votante que está poco decidido o no decidido a quién va a votar? ¿Cómo lo detectan ustedes a eso? ¿Cómo lo trabajan, digamos, desde la profesión, Gastón? Mira, ¿Cómo detectás al indeciso, al desencanto del votante? Retomando lo que decía ella de lo obligado, ¿no? La persona tiene una obligación legal de votar, por más que la punición de la ley sea una multa hoy. Claro. Pero también hay una obligación moral. Y esa obligación, hoy, y mirando hacia el pasado, siempre nos detenemos en situaciones postdictatoriales, ¿no? Donde la gente retomaba la democracia con fuerza, votaba convencido porque sabía que no quería volver a lo que había sufrido, había padecido. Y eso, en el tiempo, después de 30 años de democracia, lo hemos perdido. Se ha perdido lo que sentimos, ¿no? Esa obligación moral, ética, cívica de presentarse. Claro, de construcción de ciudadanía. Exactamente. Y se fue desgastando por lo que comentaba Natalia.
de una oferta quizás poca productiva, es decir, vemos funcionarios, vemos políticos y vemos estructuras políticas que empiezan a dejar vacíos, cual nosotros queremos que estén llenos, justamente como ciudadanos. Claro. Y o sea, de no hacer lo que por ahí dijeron que iban a hacer. Exactamente. El desencanto, la desilusión, empiezan por ahí. Sumada a la corrupción, sumada... Claro. Sí, uno se va desencantando. Sí, varios factores que han llevado a lo que a lo mejor hoy estás hablando del votante desencantado. Esto es lo que decís. Tal cual. exacto. Sí, el indeciso, a ver, el que está decidido a votar en blanco, a que le impugne el voto, está decidido. Es decir, estaría bueno tomarlo como un ejemplo. A ver, repetime ese concepto. Claro, ahí está uno que uno habla de indecisos, pero hay gente que está decidida o a votar correctamente a quien crea, Ajá. o está el decidido a votar mal o a no votar. Es una decisión personal que también hay que atenderla en el sentido de decir, por qué pasa en la cabeza de esa persona que ya decide de antemano no votar a nadie porque toda la política es mala o porque todos los funcionarios son malos o los partidos son malos y demás, y va a votar en blanco o va y hace un voto para que sea impugnado, ¿no? Está bien, pero igual el voto en blanco tenés que leerlo de alguna manera. Es como que no se siente representado por ninguna de la oferta, digamos. Exacto. O sea, no es que lo estamos criticando al voto en blanco, No, me no. parece. Pero Justamente es eso de tomarlo como dice Gastón, el mensaje es que una te está decisión, dando. es como un castigo, una especie de castigo yo como votante, y no le doy el voto a nadie. Como tengo el derecho de ese voto, me lo reservo. Sí. Y es delicado verlo porque uno por ahí de afuera dice, es una persona que no está comprometida, que no quiere que gane nadie, pero si uno lo lee desde el lado de la motivación, ¿qué te motivó a decir no voy a Claro. votar? Me motiva Sí, es que... una alternativa que ninguno de los que está acá me representa. Claro. Ahora, distinto debe ser el que vota para que le impugnen el voto. Sí, hay una intencionalidad. Ahí hay una intencionalidad, Sí. es como que ahí hay bronca. Claro. Te voto, pero fíjate, mirá lo Sí. que hago dentro del sobre, impugnámelo. Sí, inclusive es esa soberbia, digo yo, pero de última no votés. O sea, atenete a las consecuencias legales de no votar. No, voto, cumplo mi obligación legal, pero estoy haciendo un daño en realidad a la institución de votación. Claro. Pasa ¿Se le puede llamar voto bronca a eso? Sí, seguramente. Sí, claro, voto como bronca. es una buena manera de definirlo, porque si lo miramos como un dron, ¿no? Entonces, Sí, estamos de desde lejos, arriba, sí, observando la foto esa. nos tiene que preocupar el desencanto y esta bronca que hay, porque si estamos más sólidos en la democracia estaría bueno que vaya acompañado de unas ganas muy grandes de ir a votar, De porque participación. Exactamente. Y en cambio no está sucediendo así, va para atrás. El Sí. desencanto va creciendo y esto hay que tomarlo como sociedad. Uno puede armar esta foto para mirarla porque está así, ¿no? La foto hoy de qué pasa en la política. Pero no está bueno que siga así, de acá en No. adelante. No, pero a ver si coinciden con esto. Ese desencanto o no participación o no voy a votar también se está notando en otros ámbitos. La poca participación en organizaciones sociales que por ahí tienen la intención de construir ciudadanía a través de, no sé, la conformación de una biblioteca o la conformación de un centro cultural, Sí. o la cooperadora de la escuela o el club. Y andá a preguntarle a cada uno de los dirigentes o de los que está cuál es el principal problema que tienen, es que no tienen gente, no encuentran, no quieren participar, es como que hay una apatía, es como que, viste, cada uno se replegó. Está digamos, bueno ¿no? retomar eso porque si nos preguntamos, ¿es solo de la política este desencanto? No. ¿Y es solo de este país, esta ciudad? No. Está en muchos países este desencanto y tiene que ver mucho con lo que acabas de nombrar, que es lo que yo haga, mi accionar, lo que yo pueda gestionar, no se ve plasmado en que voy a estar mejor. Y es una situación que preocupa, es triste. Y los que están participando son poquitos,
siempre hacen todo a pulmón. Sí. Conocemos la cantidad de instituciones que hay acá en esta ciudad y tienen pocos miembros que los ayuden. Claro, pero a ver, Natalia, siguiendo con esto de entender cómo funcionamos, ¿no? Con qué esquema de comportamiento estamos teniendo en la ciudadanía, ¿no será también que estamos buscando resultados inmediatos? ¿Por qué te lo digo? Porque si nos vamos a generaciones anteriores, aquellos que hicieron instituciones que hoy están con vida, por ejemplo, no sé, la Frater, la Biblioteca Popular, el colegio, y puedo nombrar muchos más, son personas que participaban activamente y que por ahí no estaban pensando en los resultados inmediatos. Sí. Estaban pensando en la construcción de un país, de un futuro, de un horizonte. Y digo, ¿no será que hoy queremos todo más rápido? ¿No será que hoy el acceso a las nuevas tecnologías nos ha cambiado un poco el esquema de pensamiento, de resultados? Lo tiro acá a la mesa como para debatirlo, no sé qué dicen ustedes. La idea de individualismo está mucho más fuerte, ¿no? El tema de la baja cooperación, de no ser solidario, se nota en el día a día, en la calle. Más allá de que uno pueda o tenga la posibilidad de participar en cuestiones institucionales del Estado y no del Estado, privada además, no quiere. Está en el conformismo de tener lo mío. Sí. Es lamentable a términos del futuro. Sí. Que nos queda, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyen? Ahí, retomando una palabra de Gastón, el individualismo es esa manera privada que tengo de solucionar las cosas, ¿no? Y justamente las instituciones fuertes que se fueron creando alrededor de décadas tenían un funcionamiento al revés. Era una manera comunitaria de solucionar las cosas. Claro, era colectivo, eran asambleas, los libros, exacto. Nos preocupaban los libros, hagamos entre todos una biblioteca. Nos preocupaban... sí, lo educativo, qué sé yo, no sé. Era una solución comunitaria del tema. Con el tema de la cultura individualista, que también está ayudada un poquito con el tema de tanta explosión de comunicación de redes, hace que yo siga funcionando queriendo solucionar las cosas de manera privada. Está solucionado lo mío, ya está, no camino un poquito más, no dedico 4 o 5 horas a la semana a algo altruista, como se dice, ¿no? A algo comunitario. Sí, sí. Pero es una mezcla de cosas, es mucha mezcla de cosas. Seguro. No, y mientras los escucho estaba pensando que si no van a votar y es obligación por ley y sos pasible a una multa, imagínate para ir a conformar un grupo de trabajo para cuidar la placita Schiavo, por ejemplo. Sí. A eso me refiero. Pero bueno, volviendo al tema del votante, digamos, para ir entendiendo la lógica en la cual una persona elige a alguien para gobernar y que será quien administra nuestro dinero. Vayamos al que sí hace todas las cosas bien y que va y vota y todo lo demás. ¿Cuáles creen ustedes que son las variables que utiliza esa persona para tomar la decisión del voto? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser? Vi muchos carteles y entonces voy y voto a ese que tengo muchos carteles. ¿Realmente lo voto porque me cae simpático? ¿Lo voto porque le creo? ¿O lo voto porque lo que dice son los proyectos que a mí me gustaría que apliquen? Hay un montón de variables, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido del votante? Sí, si lo tomás o lo achicás y titulás perfiles de votantes, de alguna manera como para poder encauzarlos o tener un control. A mí se me ocurre el votante idealista, idealista y separarlo en 2 caminos. A ver. El idealista partidista, es decir, yo voto a el peronismo, por poner un ejemplo, porque es el peronismo. Ese es el que mi papá, mi abuelo... Y el peronismo de Perón. El peronismo de Perón. De los 40, de los 70. Pero esa persona no está pensando ni en el proyecto, ni nada. Quizás lo piensa, pero lo está cruzando su costumbre tradicional de votar,
O también tradición, tenemos, digamos. claro, ¿no? El hijo o el nieto de un funcionario radical o un político radical de años, Claro. sigue con esa retórica y termina convenciéndose, porque es un idilio que tiene, ¿no? Y después el personalista, que es más caudillista, ¿no? Voto a una persona X que con el transcurrir del tiempo me demostró y me sigue demostrando, por más que mire hacia el pasado, que es la persona indicada para acomodar el país o para satisfacer mis necesidades ciudadanas. Ese es el que vota a la persona, el personalista, Claro. el que sigue al caudillo, Exacto. como decís. Y hay una transferencia desde el votante de lo ideal, pero puesto en una persona, de carne y hueso, si se quiere, ¿no? Del pasado o del presente, pero bueno, siempre retransmite sobre eso. Y después tenemos habíamos hablado del cliente político, Sí. y el racional. Porque en ¿Cuál esto, es? ¿Cuál? dos que podemos ver también, el votante racional y el votante cliente. Entonces, A ver, para me interesa repasar, esa parte. a ver cómo nos paramos cada uno, ¿no? En este panorama, porque para repasar, como decía Gastón, uno puede estar motivado por algo ideológico partidista o algo ideológico personalista. Ajá. Dirijo mi voto como lo explicó él, Ajá. pero también puede que yo sea un votante cliente, entonces en realidad voy a votar al que me dio el trabajo, al que me dio o me dio favores o me promete una mejora, pero es como que gracias a que me vas a dar eso, yo te doy mi voto. Es Claro, una situación de... suena como una transacción. Claro. Te voto, pero si vos me das lo que necesito. No sana, ¿sí? Claro. Pues si hablamos en términos Es tóxico, sí. Claro, más bien tóxico. Y por otro lado también está la persona votante que es más bien racional, que ¿qué significa? Esto de miro los proyectos políticos que hay, analizo qué sistema económico está detrás, qué propuestas hay, Claro. cuánto va a Que enriquecer sería a mi el ciudad. ideal, el votante ideal. Exactamente. Si estamos hablando de este panorama de 4 o 5 votantes, perfiles de votantes, el idealismo casi fanático no está bueno tampoco. Como Claro. que sigo No me una importa línea. quién esté, pero es Porque la el estructura. partido X y yo voto el partido X. Claro. No me importa quién sea. Porque esta es una cuestión de idealismo, ¿no? Claro. Falta por ahí bajar a la tierra de cómo está ese partido, cómo está esa persona, qué hizo bien, qué hizo mal. Y este votante cliente que tampoco está bueno, porque Claro. está sujeto a que le den beneficios y por eso va a votar. Ahora, Natalia o Gastón, ¿en el mundo pasa así también? ¿O es una, digamos, el comportamiento de las masas o el comportamiento del sujeto va saliendo también de esos encasillamientos? Llámese izquierda, centro, derecha. Hoy, ¿qué pasa con el mundo? ¿Es algo similar a lo que pasa acá? Sí, ¿O no? uno cuando retoma y piensa a la izquierda, o se piensa de la izquierda, o de la derecha, o del centro, yo creo que lo arma o lo piensa de un lado romántico casi, ¿no? De tiempos anteriores. La globalización mezcló todo. Claro. Es decir, Sí. nos pasa en América Latina, donde en un momento de alguna forma los gobiernos fueron más de izquierda o centro izquierda, si se quiere, y en algún punto parte de las sociedades locales de cada país fueron cambiando. Es decir, Sí. bueno, corrieron un poquito a la derecha, un poquito más al centro. Pero son cuestiones ideológicas, quizás trascienda el mecanismo físico de ir y votar. O sea, es lo que hablábamos recién, por lo menos hablaba del tema del idealismo. Claro. ¿Cuál sería el votante, a dónde lo ubicaría el votante que voy porque tengo que cumplir, porque no quiero que me metan una multa, pero en el cuarto oscuro entro y elijo la primera que se me cruzó, no tengo ni idea ni quién era, ha pasado en estas elecciones paso, hemos hablado con personas, ¿cuál votaste? No sé, una lista que había ahí, agarré la doblé y la metí, no tengo ni idea ni quién era. ¿Ese votante qué es? ¿Un votante? ¿Cuál? Sí. ¿Qué sería eso? Lo veamos, si se puede La rotular de verdad alguna que no forma, sé cuál. es apático para en el caso Sí. de una apatía política, ¿no? O una, Voy en porque la tengo práctica. que ir nada más. Llegué, estoy ahí adentro y bueno, voto. Sin ningún tipo de convencimiento, no hay consenso en su cabeza. ¿sí? Bien. Y ahora,
si bien estamos charlando del que vota, ¿cómo están analizando ustedes al político que tiene que salir con el mensaje para captar a todo ese arco de votantes que hay hoy? ¿Cuáles son ustedes, como sociólogos y de ciencias sociales que sos, cuáles son las herramientas que ustedes notan que están usando para captar ese voto? Sí, a mí me gustaría por ahí dividirlo en dos cuestiones, una para futuro y otra actual. En cuanto a la actual, creo que bueno, las redes es una herramienta de comunicación muy potente. Muy fuertes, pero no llegan a correr en lo local lo personal, ¿sí? Tener una ciudad que dentro de todo es más bien chica en comparación a otras ciudades, está buenísimo poder aprovechar que podés caminar las calles, claro, que es lo que están haciendo. El contacto, claro, el contacto diario cara a cara, digamos. Es muy fuerte y no se reemplaza con nada ese contacto. Eso en cuanto a lo actual. Ahora, para mirarlo con proyección y en esto de cómo se sale de este desencanto, es lo que vos nombrabas, que es poder fortalecer una institución fuerte como la política. La política es una institución y necesita tiempo de mejorarse, de poder agregarle cosas para que la gente vuelva a creer. Y en ese sentido, proyectos, coherencia, verdad, no subestimar nunca al votante, por más necesidades que uno tenga, por más que uno se ubique como votante idealista, como votante cliente, no nos tienen que subestimar a los votantes. Y sí, tener hay una frase se me acaba de ocurrir, de un pedagogo, Tonucci, que a él le preocupaban sus alumnos en el aula. Y decían, ojalá que cada vez yo pierda menos alumnos, que los pueda retener, que ese era como el fin de él. Y creo que esta figura está buena como para el político, ¿no? Ojalá yo pueda retener como político a todos los votantes y me voten positivamente, no que pongan un voto en blanco, que estén desencantados. Sí, no, yo coincido. Aunque nos acusen de utópicos. No, tal cual. Porque vos lo que planteás, yo se lo planteo a mis amigos, dejá de utopías vos, que digo, yo quisiera que se construyan verdades, no que nosotros andemos buscando verdades, los del periodismo. Porque si se construyeran verdades, nosotros nos tendríamos que estar dedicando a otras cosas. Pero esto que vos decís, ojalá que esta democracia, que es joven, a pesar de que llevamos 30 y pico de años, estos cambios y estos cambios de era, yo creo que ahora estamos en un cambio de paradigmas, de rotura de paradigmas, cambio de época y de era y un montón de cosas, hará que de alguna manera se vaya depurando esta democracia. Porque es verdad, nosotros ya tenemos que empezar a votar proyectos, ideas, hacia dónde vamos. Y hoy por hoy no está instalar esto de rendir cuentas. A ver, en la vida vamos rindiendo cuentas. Totalmente. Cuando somos más chicos a los padres, cuando Totalmente. estamos en matrimonio a la pareja, en los trabajos rendimos cuentas, debiéramos rendir cuentas. El político también tiene que rendir cuentas y el ciudadano también. Sí. Entonces, y toda institución. Acá tenemos un ejemplo claro, que siempre lo pongo como ejemplo, ALSEC. ALSEC es hacer algo e inmediatamente logra la cooperación de la sociedad. ¿Y por qué te crees que lo hacen? Porque rinden cuentas. Porque hasta terminado el evento, a los 2 o 3 días te dicen, señores, nos juntamos 455 pesos con 28 centavos, rinden cuentas. Y eso genera credibilidad. Exacto. Y calcular que la presión que deberíamos tener, o nuestro ejercicio como ciudadano, es a cada político que realmente trabaje para la política, no de la política. Claro, tal cual. Siempre esa discusión y poner al político de un lado o del otro. Totalmente. Nos hace a nosotros también tener la satisfacción de que está rindiendo cuenta. Yo trabajo para la política. Y el bien común. El bien común, tal cual. Es lo que nos va a satisfacer. Que es lo que, no hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente. Y eso hace que encontremos al votante desencantado con el cual empezamos a charlar esta conversación.
Evidentemente, bueno, no sé cómo será, si la renovación, si quienes vayan metiéndose dentro de la política. Lo que hay que hacer es que la gente le pierda el miedo a la política, porque la política no es el problema. Claro. El problema es el hombre o la mujer, cómo ha hecho la política de la política. Sí, y pensar tal vez esto de la micropolítica. Voy a estar en un partido, no, tal vez no ahora, no este año, no el otro, voy a estar con algún candidato, no me animo. Bueno, pero una micropolítica de estar en una institución y de gestionar, de promover esto de lo comunitario, para romper el individualismo. Es fuertísimo el individualismo, es como una ola que nos tapa, nos promueve todo el tiempo la satisfacción personal, que me vaya bien a mí, y así no logramos comunidad. Claro. Para lograr comunidad se necesita saltar ese individualismo y hacer acciones de política. Participando en la cooperadora de la escuela. Exactamente, esa micropolítica. En el catecismo, si es que, o lo que fuere, o en la comisión del club de donde juega el fútbol tu pibe. Totalmente, súper útil. Sí, no es necesario ir a un partido político, digamos, para construir ciudadanía. Bueno, ojalá que esto de alguna manera se vaya revirtiendo. Lleva tiempo, creo que todos estos procesos, estos cambios, llevan tiempo. Me encantaría otro día, después, más adelante, hablar sobre las influencias de las nuevas tecnologías en el comportamiento humano. Muy interesante para conversar. Para conversarlo, porque también ya ustedes como sociólogos y ciencias sociales que son, estamos teniendo cambios muy rápidos en los comportamientos, en las estructuras psicológicas, estructuras sociales, estructuras familiares, desde cambios a ni hablar en las cuestiones de la sexualidad. Bueno, todo esto a mí me da la sensación que con la llegada de las nuevas tecnologías ha acelerado todas estas cosas. Sí. Pero bueno. Con él a veces hablamos del tema de las tecnologías y primero, antes que nada, no enojarnos con esta irrupción, porque es crecimiento, es muy bueno crecer en desarrollo tecnológico, pero sí repensar las habilidades. Esto mejoró mi habilidad mía como para hablar, me mejoró mi habilidad para conversar con uno, o la empeoró, o me está haciendo replegar a lo íntimo, a que no me molesten. Total, me comunico por las redes, es un poquito más fácil. Claro. Y es para repensarlo. Reeducarnos. Y reeducarlo y ver cómo los chicos hoy te admiran si te siguen 1000, 2000, 1.000.000. Claro, likes. Te valorizan por ahí. Pero te siguen 5.000. ¡Qué bárbaro! Sí. O 1.000.000. ¡Qué fenómeno! Y que a veces en el discurso, y yo siempre lo corrijo, porque cuando dice, tengo 5.000 amigos. ¿5.000 amigos? No, bueno, 5.000 me siguen en el Facebook. Claro. Bueno, pero vos fíjate que ellos te lo ponen como carta de valor a eso. Sí. Entonces nosotros rompemos, nuestra generación y las anteriores rompemos con él. Los amigos son amigos. Sí, claro, que te sentás a conversar, a charlar. Y 5.000 es demasiado, ¿no? A lo que venimos. Pero bueno, es reeducarnos. Pero está bueno que lo conversemos a eso, cómo influyen las nuevas tecnologías en el comportamiento social y la interacción. Les agradezco muchísimo que nos hayan ayudado a entender un poco la lógica de pensamiento del votante, o por lo menos ponerlo en categorías, ¿no? El emocional, me dijeron, el desencantado, el racional, el idealista. El idealista. Sí, esperamos que sirva para a ver dónde se ubican cada uno, claro, por lo menos. Para reflexionar sobre el tema y agradecerte. No, al contrario. Habernos convocado. Gastón, muchas gracias, Natalia, muchas gracias. Gracias.